Buenos días, hermanos. Hoy es 17 de agosto y estamos en el tiempo de la comunidad contigo. Si tienen sus Biblias, por favor, abran en Hechos capítulo 4 y antes de comenzar vamos a orar. Señor, gracias te damos. Gracias por tu la claridad de la obra que nos has dejado como tu iglesia, Señor. Y te pido que en este día nos ayudes a realmente enfocarnos en Cristo y ver una vez más lo que tú tienes para nosotros, para ser tu pueblo, para ser las personas que te estamos siguiendo y queremos hacer esto fielmente, Señor, en el poder del Evangelio, Señor. Te pido tu guía en lo que vamos a hablar en este día. En el nombre de Jesús te pido esto, Señor. Amén. Vemos alrededor de nosotros, y ¿qué vemos? En todo el mundo hay conflictos, hay enfermedad, hay muertos, hay inestabilidad, hay decadencia moral, hay problemas políticos, problemas económicos. Y como cristianos, ¿qué debemos hacer frente a todo esto? ¿Cuál debe ser nuestra actitud como iglesia frente a la crisis que está pasando en todo el mundo? Bueno, quiero que veamos la respuesta de los apóstoles en la iglesia primitiva. Su situación también era una de crisis. ¿Qué hicieron ellos en su crisis? Bueno, leemos Hechos 4, los versos 29 al 31, que dice, en realidad es una oración, dice: y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Ahora, analizamos la prioridad de la iglesia en su situación de conflicto y crisis. Jesús, sabemos que los había dejado la tarea, la prioridad para la iglesia en Mateo 28. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Y los cristianos en Hechos 1:8 hicieron esto como fieles testigos de Jesús. Ellos salieron proclamando a Cristo en el poder del Espíritu Santo, quien les dio coraje, quien les dio eficacia. Vemos este coraje y eficacia en la acción en Hechos 3, cuando Juan y Pedro suben al templo para orar y encuentran a un hombre de más de 40 años de edad, cojo desde su nacimiento. Y Jesús los usa para sanar a este hombre. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, explica lo que pasó. Que era el poder del Jesús resucitado que sanó a este hombre. Surge inmediatamente la oposición de parte de los líderes religiosos en el capítulo 4. Ellos arrestan a Pablo y Juan y los encarcelan. Sin embargo, aquel día 3,000 nuevas personas creyeron en Jesús. A pesar del intento de parar el evangelio, Dios prevalecía. Esto es lo que Dios hace siempre. Él convence a personas, Él salva. El siguiente día, los líderes religiosos traen a a Pedro y Juan delante de ellos. Pedro explica que fue el Jesús resucitado quien sanó a este hombre en su poder. Los líderes judíos no sabían qué hacer porque era evidente a todos que este hombre no podía hacer nada para cambiar su situación. Imagina, 40 años cojo desde su nacimiento. Entonces Pedro responde y explica, digamos, que es Jesús que hace esto. Los líderes religiosos les advierte de nuevo que no hablen de Jesús, y Pedro y Juan dicen que solo deben obedecer a Dios. Los líderes religiosos terminan amenazándolos y los suelta. Pedro y Juan van directamente a la iglesia donde los hermanos estaban reunidos orando. Ahora, podemos aprender mucho de esta oración. Comenzaron
afirmando que Dios es soberano, que todo lo que estaba aconteciendo alrededor de ellos, los problemas, los conflictos, el dolor, la muerte de Jesús era parte del plan soberano de Dios, guiando los eventos de la historia de acuerdo a su voluntad para la salvación de hombres y mujeres. Aquí aprendemos una lección muy importante, que todo lo que acontece sigue bajo el plan soberano de Dios, ayer y hoy. Nuestra situación no está fuera de su control. No es necesario preguntar, Dios, ¿dónde estás en todo esto? No, Dios está cerca. Dios está con nosotros. Él está cumpliendo, llevando hacia adelante su plan, que es para nuestro bien y para su gloria. Sabemos que va a haber oposición siempre a la verdad de Cristo. Sabemos que siempre va a haber enfermedad debido a que el mundo está viviendo bajo el efecto del pecado. Sabemos que van a haber siempre personas egoístas, siempre que van a lastimar a las personas indefensas. En medio de todos esos problemas, ¿qué debemos hacer como cristianos, como la iglesia de Cristo? Bueno, vemos la respuesta aquí en Hechos 4. La iglesia oraba. Oraba Salmo 2, que dice que personas se oponen a Cristo. Herodes, Poncio Pilato, los gentiles, el mismo pueblo de Israel estaba en contra de Jesús, el Mesías, y lo mataron. Pero a pesar de toda esa oposición, la situación no salía de la mano fiel y soberana de Dios. Dios estaba y está en completo control, cumpliendo su plan de salvación, aún en medio de la crisis. Dios, quien hizo el cielo y la tierra, habla por medio de su palabra y decide obrar aún en estas situaciones de conflicto y de crisis y de dificultad para traer salvación a hombres y mujeres. Y los cristianos afirmaban aquí su confianza en la soberanía de Dios. En el verso 29, le piden a Dios y le dicen, y ahora Señor, ¿cómo terminarías tú esta oración? ¿Y ahora Señor qué? ¿Responderíamos pidiendo que Él nos quite las amenazas? ¿Que Él pare el COVID? ¿Que Él haga que no suframos más? ¿Sabe cómo ellos terminaron esta oración? Dijeron, Señor, y ahora, Señor, danos a nosotros, tus siervos, mucho valor a predicar tu palabra. Hermanos, no nos desviemos de nuestra tarea que el Señor nos dio. Obviamente está bien pedir que el Señor sane, que el Señor nos ayude en cuanto a remediar la enfermedad y los problemas, pero mantengamos nuestro enfoque en el enfoque del Señor, cumpliendo su propósito para nosotros. Enfoquémonos en cumplir su gran comisión. Vivamos su palabra, proclamando que Cristo es el Rey, en el poder del Espíritu Santo, en el amor de Cristo, para la salvación de personas. Y no importa si eres médico o limpias pisos, si eres cristiano, Jesús te llamó a ser su testigo. Jesús murió por nuestros pecados para salvarnos, y este mensaje es el mensaje que debemos transmitir. Y cuando terminaron de orar, dice él, el lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra del Señor, llevando a la gente a Cristo. Hermanos, Cristo es nuestra tarea. Su evangelio es nuestro enfoque. No nos distraigamos de su prioridad para nosotros, sus hijos, para nosotros su iglesia. Vamos a terminar aquí orando. Señor, queremos ser la iglesia de Cristo. Queremos ser como la iglesia en Hechos. Llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a ser valientes para hablar tu verdad con valentía, apuntando a la gente a Cristo, cumpliendo la tarea que tú nos has dado, cumpliendo el propósito de Jesús que has dejado para la iglesia, Señor Jesús. Ayúdanos a hacer esto sin distracciones, para que tu nombre sea honrado, para que tu nombre sea engrandecido. Y deseamos que muchas personas en esta semana lleguen a los pies de Cristo a través de nuestras vidas, de nuestro amor, de nuestro
labor enfocando, llevando a las personas para que escuchen el mensaje de Cristo, el Salvador que salva vidas. Te pedimos esto, Señor, en tu poderoso nombre, Jesús, te pedimos. Amén. Hermanos, espero que tengan un día muy lindo, que Dios los bendiga enormemente en su caminar en el Señor en este día.